Oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Quiero agradecerles también a ustedes por su presencia hoy sábado, en esta fecha. Sabemos muy bien que todos ustedes tienen muchas cosas por hacer, siempre en el servicio de la causa. Entonces, mil gracias por asistir. Nosotros hemos estado pasando algunos días visitando esta bella ciudad de Lima y este maravilloso país. Estamos muy contentos. El tema que yo quiero compartir con ustedes, le he colocado el título de Dios, Ciencia y Religión, y quiero discutir con ustedes algunas ideas recibidas de origen materialista, según las cuales habría una oposición entre ciencia y religión. Más aún, según estas ideas materialistas, la misma ciencia mostraría entonces una contradicción fundamental con la religión. Sin embargo, Abdul-Baha nos ha presentado un argumento supremamente poderoso que vamos a repasar aquí, según el cual la existencia misma de la ciencia es una prueba de la naturaleza espiritual y trascendental del ser humano. La otra idea recibida de origen materialista es que en la ciencia no existen artículos de fe. Que los artículos de fe existen es en la religión. Y cuando se habla de artículos de fe, entonces se piensa, dentro de esta idea pues materialista, se piensa que la fe es algo irracional, es algo entonces ligado con superstición. Sin embargo, Abdul-Baha nos da una definición de fe, según la cual la fe es un conocimiento consciente puesto en acción. Vamos entonces también a hablar un poco sobre esta definición y vamos a mostrar entonces cómo en la ciencia existen artículos de fe fundamentales. Voy a discutir un par de estos artículos. Obviamente, pues también en la religión existen ciertos artículos de fe. Y finalmente, espero que me alcance el tiempo para esto, quiero también discutir un poco sobre la idea de Dios. ¿En qué sentido? En ocasiones uno oye que hay científicos como Einstein que son creyentes, que tienen una creencia en Dios y que en ese sentido están cerca de nosotros. Sin embargo, realmente esa también es una idea recibida, porque el Dios de alguien como Einstein no es el mismo Dios de nosotros los creyentes. El Dios de los creyentes, los Bahá'í, los cristianos, los judíos, todos los que creen en una religión, es un Dios personal. Es un Dios que tiene voluntad, propósito, es un Dios al cual el creyente le ora. En cambio, el Dios de Einstein y algunos otros científicos es un Dios totalmente impersonal, ¿no? Entonces, pudiese cambiarse el nombre de Dios por materia y entonces tendríamos la misma doctrina de los materialistas, ¿no? Entonces quiero también hablar un poco de esto, mostrar cómo el considerar que Dios tiene una voluntad y tiene propósitos no implica que tengamos una visión antropomórfica de Dios. Más bien la visión que tenemos es que el ser humano es teomórfico. El ser humano está hecho a imagen de Dios, no Dios hecho a imagen del ser humano. Entonces quiero compartir con usted al final una cita de Shoghi Effendi, en el cual Shoghi Effendi hace una aclaración acerca de estas ideas del Dios de Einstein y sus concepciones acerca de la religión. Entonces, obviamente, pues, tratar el tema tanto de la ciencia como la religión, de la naturaleza de la ciencia y la religión, es un tema muy vasto. Uno pudiera entonces tener un curso de un semestre, 2 semestres hablando sobre la naturaleza de la ciencia, la naturaleza de la religión. Hace algunos años, 18, 20 años, hubo un programa que se denominó el PRODES,
un programa de una maestría en desarrollo social que la administraba en la Universidad de Fundae, la Universidad NUR de Bolivia y la Universidad Bolivariana de Chile. En aquella época ya había un módulo en que se hablaba de ciencia y religión. Eso empleábamos casi todo un fin de semana, ¿no?, hablando de este tema. Yo simplemente quiero entonces hablar brevemente de dos aspectos de la ciencia y un par de aspectos de la religión, ¿no? Entonces, en cuanto a la naturaleza de la ciencia, pues los filósofos de la ciencia han identificado muchos aspectos de la ciencia y han mostrado cómo, pues, definir lo que es ciencia es una empresa supremamente complicada y quizás imposible. Usted no puede definir exactamente qué es la ciencia. Usted puede identificar aspectos de la ciencia, ¿no?, pero ninguno de estos aspectos la agota, ¿no? Yo quiero en particular entonces reflexionar un poco sobre dos aspectos fundamentales de la ciencia. Uno es la naturaleza de la observación. Todos sabemos entonces que lo que distingue la ciencia de la mera filosofía es la observación del mundo natural, la observación de los fenómenos naturales, la observación organizada, o sea, la experimentación. Y por otra, eso por una parte. Y pues está también entonces todo el proceso de deducción. Otro aspecto importante de la ciencia es lo que se llama el proceso de inducción. El proceso de inducción es simplemente el proceso mental que nos lleva de lo particular a lo general. Y eso no es solamente característico de la ciencia, es característica de la racionalidad humana, del lenguaje humano, ¿no? Desde muy temprano los niños empiezan a formar conceptos generales, ¿no? Los niños entonces empiezan a formar el concepto de perro, el concepto de gato, ¿no? Y una vez se tiene ese concepto general, entonces ya el niño o la niña puede identificar que eso que está allí es un perro y que no es un gato, ¿no? Sin esto entonces no podríamos nosotros, sin este proceso de creación de estos conceptos universales, no podríamos orientarnos en el mundo. Y en la ciencia, pues ese es el proceso que nos lleva de lo particular a lo general, que nos lleva entonces a postular leyes, ¿no?, y que nos lleva a unificar una serie de fenómenos en una serie de leyes. Entonces yo voy a hablar un poco de estos dos aspectos. En particular voy a argumentar que este proceso de inducción es algo que no se puede justificar ni por recurso a la razón ni por recurso a la experiencia. Mas sin embargo, es algo que cualquier científico que conozca toda la argumentación filosófica acerca de la problemática de la inducción va a concluir que, no obstante todos los argumentos, todo lo que tiene que ver con la inducción es un conocimiento, ¿no?, del cual él es consciente, y no importa todos los argumentos en pro o en contra, el proceso de inducción él lo va a poner en la práctica, y esto le va a permitir entonces avanzar en su disciplina, en su ciencia. Entonces, se trata de un conocimiento consciente puesto en acción. Es un acto de fe, un artículo de fe. Bueno, entonces comencemos con la observación, ¿no? Una idea recibida también cuando, y los primeros pensadores que reflexionaron sobre la ciencia, y cuando hablamos de ciencia hablamos de la ciencia moderna, entendiendo por moderna la ciencia que comenzó básicamente pues con Copérnico, con Galileo y finalmente con Newton, cuando hizo su gran síntesis de la dinámica clásica. Todas las otras ciencias, incluidas las ciencias sociales, de alguna manera se calcaron sobre la física, o pretendieron entonces adquirir su carácter de cientificidad por una imitación de la situación en la física, ¿no? Entonces, la ciencia comienza en esa época, ¿no? Y cuando hablamos aquí de ciencia, hablamos de esta ciencia. No estamos hablando de lo que para los griegos, por ejemplo, era ciencia, que para los griegos ciencia era en general conocimiento, tipo de conocimiento, pero los griegos no tenían la experimentación. La mente humana en aquella época no había llegado a este proceso. Entonces, es claro, ¿no?, que esta ciencia se fundamenta en la observación. Los primeros teóricos
que reflexionaron sobre esto, como Francis Bacon, hablaban entonces, o tenían la idea de que para hacer observaciones científicas, entonces habría que despojar la mente de prejuicios, había que despojar la mente de muchas concepciones previas, y finalmente que había que despojar la mente de cualquier tipo de conceptos. Bueno, en cuanto a que hay que despojar la mente de prejuicios, pues claro que eso es necesario no solamente para la ciencia, sino para nuestra orientación en el mundo, ¿no? Pero la idea a la que se llegó es que podía existir lo que lo que pudiéramos llamar observaciones puras. Es decir, que la idea, la manera como funcionaría la ciencia, según esta idea recibida, uno de los elementos sería una disciplina según la cual entonces la mente se despoja totalmente de conceptos y emplea sus sentidos y observa. Y una vez observa, entonces llega a crear algunos conceptos. O sea, había una fragmentación entre observación y teoría. La teoría es la creación de conceptos para dar cuenta de estas observaciones. Bueno, resulta que esa idea de la existencia de observaciones puras, ¿no?, es una idea que no es correcta, ¿no? Y los estudios de la historia de la ciencia y los estudios más modernos acerca de la percepción muestran que esto no es correcto, que entre teoría y observación forman un todo indivisible, y que realmente para lograr uno entonces llegar a tener una observación es necesario finalmente crear un marco conceptual, ¿no? Y esto tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones interesantes, más adelante vamos a mencionarlas, ¿no? Si para observar el mundo material necesitamos un marco conceptual, ¿qué razón hay para no pensar que para observar la dimensión espiritual también necesitamos un marco conceptual? Bueno, hay varios argumentos al respecto de cómo teoría y observación forman un todo indivisible. Yo quiero entonces también hablar un poco de lo siguiente, ¿no? Yo, pues mi disciplina es la física, yo soy físico, y si bien mi esposa es socióloga, si bien en las conversaciones que hemos tenido por muchos años, ¿no?, en las primeras conversaciones en que hablábamos un poco de las diferencias y las cosas en común entre su ciencia y la mía, en algún momento llegué a entender que en una ciencia tan difícil como la sociología, ¿no?, porque pues es la ciencia más fácil, en cierta manera, es la física, porque es la ciencia que trata del mundo inanimado, ¿no? Esa facilidad nos ha permitido construir un aparato conceptual supremamente sofisticado, que la hace muy difícil, toda la parte matemática, ¿no? Pero su objeto es el más sencillo. Después entonces está la biología, más complicada, después entonces psicología y finalmente sociología, que trata de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, dadas esas dificultades, me quedó claro cómo llegó a tener sentido para mí lo que a veces hablan los sociólogos, ¿no?, de que vamos a construir el objeto de observación. Pero yo como físico decía, bueno, tal vez allá en sociología, pero yo no tengo que construir ningún objeto, yo veo, ¿no? Yo voy al laboratorio y yo veo, oigo y veo. Entonces para mí era claro que no había más en la visión que lo que llega al ojo, hasta que empecé a estudiar más en serio lo que era la ciencia y lo que era la observación. Entonces llegué a la conclusión, ¿no?, y yo no solamente yo, sino los filósofos de la ciencia como Thomas Kuhn, historiadores y los que trabajan entonces en percepción, de que no hay tal. Aún para ver es necesario construir primero un marco conceptual. Yo no voy a entrar en todos los ejemplos múltiples que hay. Yo quiero solamente presentarles un argumento que es muy interesante por lo dramático. Este argumento ustedes lo pueden encontrar. Hay un autor que es un neurofisiólogo muy famoso, Oliver Sacks. Él es un neurofisiólogo muy conocido, que además tiene un talento literario, el cual le permite entonces describir situaciones con sus pacientes
situación muy extraña, porque cuando el cerebro tiene problemas, el mundo cambia totalmente, ¿no? Situaciones muy extrañas, de una manera agradable desde el punto de vista literario y no caricaturesca. Él no deforma nada. Bueno, un libro, él tiene toda una colección de ensayos. Uno de los colecciones de ensayos se llama Un antropólogo en Marte. Eso ya está publicado en castellano, publicado en la editorial Norma en castellano aquí en las Américas. Y un ensayo allí se llama Ver o no ver. Y el ensayo entonces habla de la siguiente situación. Resulta que es el caso de una persona que ha sido ciega prácticamente toda la vida. ¿Por qué prácticamente? Porque desde muy niño él ha perdido la visión, él no recuerda haber visto nunca. Entonces piensan que lo que tiene es una enfermedad de la retina incurable, que se llama retinitis pigmentosa. Yo me sé el nombre, pero no me pregunten de qué se trata. En todo caso, eso lo deja usted ciego y eso no tiene reversa. Resulta que esta persona está en su cincuentena y tiene una novia. ¿Para qué nunca visto? La novia es diabética. O sea, como es diabética, tiene que estar cuidando. En particular, se cuida sus pies. El pie diabético es tremendo. Y sus ojos también, porque la diabetes, si no se le cuida, pues daña los ojos. Entonces ya va donde su oftalmólogo regularmente, y en alguna de estas conversaciones le cuenta de su novio, que es ciego, y entonces el oftalmólogo le dice, entonces ciego totalmente. Ella dice, no, él ve como unas sombras. Pues ella le escribe algo y el tipo dice, yo pienso que él no tiene retinitis pigmentosa. Pienso que de pronto él, desde muy niño, tuvo unas cataratas tremendas y lo diagnosticaron mal, dígale que venga. Él viene y entonces el médico le dice, mire, usted lo que tiene es unas cataratas. Podemos darle el don de la vista, ¿no? Simplemente entonces removemos el cristalino, ponemos, bueno, todo lo que es la operación de cataratas. Entonces, bueno, pues, entonces le hacen la operación, ¿no? Y entonces imagínense la situación, ¿no? ¿Qué espera él y qué esperaba yo como lector también? Que cuando le quitasen las vendas, y una vez, yo pensaba, una vez entonces, pues pasa ese deslumbramiento que se tiene, similar al que tiene uno cuando sale de un sitio oscuro y sale a la luz del día, ¿no? Entonces lo primero que va a ver es el rostro de su amada, ¿no? Bellísimo, ¿no? Eso esperaba uno. Ah, pero no hay tal. Resulta que entonces le quitan las vendas y empiezan los problemas. Y el suegro de este personaje le escribe a Oliver Sacks, creo que en el área de Nueva York donde sucede esto, y le dice, le cuenta, te dice, mire, pero las cosas no están funcionando bien. Oliver Sacks va a mirarlo, porque en la literatura él ha leído 1 o 2 casos muy raros en aquella época, más comunes ahora, de lo que sucede cuando a una persona le dan el don de la vista, ya siendo adulto. Entonces llega allá y entonces se encuentra con la siguiente situación. Entonces a la persona le dicen, mire, ¿cuál es la forma de estas figuras acá? La persona toca, redondo, cuadrado, y no utilice sus ojos. ¿Pero para qué? Yo toco y lo sé. No, utilice sus ojos. Resulta que él empieza a utilizar sus ojos y por lo menos ya llega a saber que eso que están dando por ellos son 2 mascotas, su perro y su gato, ¿no? Él pregunta, ¿cuál es el perro y cuál es el gato? Hombre, utilice los ojos. No, él toca y entonces al tocar sabe cuál es su perro y es su gato. Pero ¿qué es lo que sucede? Para él, su perro y su gato es una serie de sensaciones táctiles que están esparcidas en el tiempo, ¿no? Primero toca acá, entonces el lomo o la cola, el lomo, la cabeza es mi perro. Y así con el gato. Resulta que él no ha tenido la visión, y la visión entonces le da a usted una imagen instantánea de toda la figura. Claro, algún chistoso, ¿no?, pudiera decirme, un momento, tampoco instantáneo, porque suponga que el gato está acá, ¿no? Entonces los fotones, la luz que viene allá de la cola, entonces recorre una distancia mayor que la luz que viene de la cabeza, entonces tampoco es instantáneo, se lo concedo. Pero mis ojos no lo van a percibir. No, la diferencia es imperceptible, entonces en la práctica para mí es instantáneo. Entonces él no ha tenido esa experiencia, y esa experiencia es la experiencia que está detrás del concepto de espacio.
él no tiene el concepto de espacio. Él tiene que empezar a crear el concepto de espacio para poder ver. O sea, hay algo más en la visión que lo que llega al ojo, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, él, en algún momento, este personaje empieza a desesperar con ese don, porque él empieza a pensar que eso no es ningún don, eso es una maldición, ¿no? Porque él antes vivía muy feliz, él entraba a su apartamento, a su casa con su bastón y se orientaba. Ahora le ha tocado aprender, ¿no? Aprende cómo ir derecho, pero no sabe cómo ir hacia los lados. O sea, finalmente aprende. Cuando va a pasar una calle dice, pero yo antes, yo tocaba, yo iba y pasaba. Ahora yo miro y esos carros están allá y de pronto están acá. Entonces tiene que empezar el proceso. Lo llevan al zoológico y le muestran a lo lejos los gorilas. Ese es el zoológico de Bronx, donde hay gorilas. Y él llega y mira, sí, porque yo volvemos en Colombia, el zoológico de Cali, gorilas no hay. Yo no decía aquí en Lima ahora. No es fácil tener estos animales, ¿no? ¿No? Entonces, hay un chiste interno por ahí. Sí. Entonces resulta que él mira y dice, no, pero son iguales a los seres humanos. Que no son iguales a los seres humanos. Utilice los ojos. ¿Puedo tocar un gorila? No, gorila no se puede tocar. Pero hay una estatua de un gorila en el zoológico entonces va y toca la estatua, una vez lo toca, ya lo identifica. Bueno, la moraleja de la historia es que para ver usted necesita crear el concepto de espacio. Sin el concepto de espacio usted no logra ver. Y entonces uno dice, ¿yo a qué horas hice ese proceso? A usted lo hizo de bebé. Ya los investigadores como Jean Piaget han investigado cómo es que el bebé va creando el concepto de espacio, ¿no? Ese lo creamos en nuestra infancia. Y ahora pues han avanzado estos casos, ya estos casos se ven, son más comunes, ¿no? Son más comunes. Y ya, por ejemplo, cuando una persona ha perdido por mucho tiempo la visión por unas cataratas o algo, pasan muchos años, lo van a operar, ya los psicólogos y los fisiólogos saben que les espera, entonces están asesorando a la persona, ¿no? También sucede que entre más joven, ¿no?, la persona más rápido crea el concepto de espacio, ¿no? Bueno, entonces la moraleja de esta historia es que teoría y observación forman un todo indivisible y que toda observación está teñida de teoría. Entonces es bueno tener en cuenta este aspecto, porque más otros estudios de los que pues no haré referencia, creo que en este basta, muestra entonces que para observar el mundo material usted necesita un marco conceptual para observar la realidad material. ¿Qué razón hay para observar la realidad espiritual no necesitemos un marco conceptual todavía, ¿no? Bueno, volveré a este tema más adelante. Hablemos ahora entonces de el proceso de la inducción. Bueno, el proceso de inducción, como yo les decía, pues es un proceso mediante el cual pues la mente va de lo particular a lo general. Bueno, el primero que hizo una crítica tremenda al proceso de inducción fue un filósofo inglés llamado David Hume, en el siglo XVII, pues XVIII quizás. Sí. David Hume hizo una crítica fuertísima al proceso de inducción y llegó a mostrar entonces que el proceso de inducción no se puede justificar ni por recurso a la razón ni por recurso a la experiencia, ¿no? Hay varios de estos argumentos que emplea Hume. Yo quiero hacer énfasis en el siguiente, ¿no? El proceso de inducción es el proceso que le permite a usted ir de lo particular a lo general, pero resulta que a usted nada le asegura que la próxima experiencia desde el punto de vista lógico va a estar de acuerdo con la ley que usted indujo, ¿no? Y Bertrand Russell tiene una imagen muy interesante y yo creo que con esta imagen transmito el mensaje. No quiero meterme demasiado en los argumentos de Hume, ¿no? Pero la imagen es la siguiente, es la imagen, y es muy de moda ahora aquí en Navidad, la imagen de un pavo inductivista. Es un pavo que es experto en inducción. El pavo hizo estudios de pregrado en filosofía de la ciencia, se especializó en inducción, tiene un doctorado en inducción, tiene varios postdoctorados en inducción. Es un pavo tremendo, ¿no? Es Alfredo.
Resulta que a este pavo, según la historia de Bertrand Russell, lo sacan, vamos a considerar, yo estoy familiarizado con las estaciones del hemisferio norte, qué pena, porque Colombia está encima del Ecuador, estamos en el norte. Bueno, entonces, vamos a tomar enero, pero en invierno, ¿no? El invierno, acá está en verano, ¿no? Déjenmelo tomarlo, si no, entonces me confunde demasiado. Entonces, bueno, resulta que en enero, a principios de enero, al pavo se lo llevan a una granja, ¿no? Y él llega allá y va muy temeroso, ¿qué me irá a pasar? Y resulta que llega y a las 7 de la mañana, o de la madrugada, le dan comida. El pavo entonces dice, aquí sí se vive bien, ¿no? Aquí a las 7 le dan comida a uno. Pero como él es un experto en inducción, él dice, un momentico, esta es mi primera experiencia, yo no puedo decir una ley de esto, quizás mañana no me dan comida, ¿no? Yo voy a esperar, porque él dice, bueno, para poder hacer una inducción válida, pues hay que mirar entonces que el comportamiento del mundo se repita en las más variadas circunstancias. Entonces yo voy a esperar. Bueno, espera, pasan los días, a las 7 de la mañana le dan a él su comida, pero él es experto en inducción, ¿no? Y no, yo no voy a llegar a emitir la ley, aquí a las 7 de la mañana siempre me dan comida, porque yo tengo que observar cambios en el mundo, voy a observar el granjero. Y entonces empieza a observar el granjero, y por su rostro, por sus expresiones, todo se da cuenta cuando el granjero está triste, cuando está aburrido, cuando está contento, cuando está deprimido, etc. No importa eso, siempre a las 7 de la mañana le dan su comida. El tipo dice, bueno, creo que estoy cercano a hacer una inducción válida. Pero resulta que está en invierno. Y dice, bueno, no, de pronto cuando cambie el clima, las cosas van a cambiar. Llegó la primavera, es lo mismo. Bueno, y lo observó, ya finalmente llegando ya el verano, por allá en junio, el pavo con toda tranquilidad emitió su ley. Dijo, nada, yo he hecho muchas observaciones en las más variadas circunstancias y siempre el mundo se comporta de la misma forma. Luego aquí hay una ley, a las 7 de la mañana me alimentan. Y el pavo vivía feliz. Hasta la víspera de Navidad, que a las 7 de la mañana le cortaron la cabeza. La moraleidad de la historia es, ningún razonamiento le permite a usted, desde el punto de vista racional, asegurar que la inducción se va a cumplir, ¿no? Es una ciencia falsa. No, nada le asegura desde el punto de vista racional, no hay justificación racional para el proceso de inducción. Más aún, fíjate que el pavo decía, hombre, yo tengo que hacer observaciones en las más variadas circunstancias, ¿no? Y lo encontramos razonable, ¿cierto? Fíjese que la base de los prejuicios a veces es que no hacemos un buen proceso de inducción. Entonces usted encuentra por ahí con un colombiano que lo roba, y entonces colombianos todos son ladrones. Correcto, fue ese. Observe, vaya, conozca a los colombianos y verá que cambia de idea. Y así por el estilo. Pero resulta que las cosas tampoco son tan claras. Suponga en lo siguiente, ¿no? El hombre en un estadio primitivo en el cual no ha descubierto el fuego todavía. Y de pronto cae un rayo en ese bosque, yo qué sé, y hay una hoguera. Entonces los hombres van acercando, los de la tribu, ya tienen racionalidad, ¿no? Suficiente. Entonces, uy, está caliente, rico, y alguno mete la mano y ya se pueden imaginar el alarido, ¿no? Entonces sería razonable decir, suena razonable decir, si yo meto la mano al fuego, me hago daño, y ese daño lo llamo me quemo, o apenas hay una experiencia y entonces no es válida la inducción. Entonces lo más racional sería, entonces hagan fila, todos vayan metiendo la mano. Uno dice, suficiente. Con la primera quemada tuve, como el niño que le pasa algo, de pronto toca, por después de los padres toca la estufa y se pega su quemón, ¿no? Entonces jamás va a volver a tocar allí, ¿no? Entonces tampoco es tan claro, ¿no? Tampoco es tan claro cuándo, en qué circunstancias hay que hacer variar toda lo posible el mundo para uno inducir algo, ¿no? Por otra parte, también depende de la teoría, ¿no? Si hoy en día alguien en un laboratorio en física va y entonces proclama que hay un fenómeno ahora y alega que el fenómeno depende entonces de la situación mental interna del investigador, nadie le va a aceptar ese fenómeno.
Porque hay toda una teoría implícita que dice que la materia no está la mente no está influyendo en los fenómenos físicos. Hasta ahora eso ha funcionado, ¿no? Bueno, que hay la parapsicología, yo qué sé, que en el futuro puede ser, no sé, pero en ningún laboratorio de física en ninguna revista le van a publicar un artículo en que usted aleje entonces una influencia de la mente o de la materia. Entonces, y detrás de eso que hay una teoría que ha funcionado. Entonces la inducción no es clara, no se puede justificar, entonces por recurso a la razón. Ahora usted diría, no, pero entonces se puede justificar por recurso a la experiencia. Porque es un hecho que el proceso de inducción me funciona a mí, le funcionó a mis padres, a mis abuelos, yo leo la historia, ¿no? Hasta cuando empieza la historia ese proceso ha funcionado. Pero resulta que, ¿qué está haciendo usted allí? Usted está haciendo una inducción, ¿cierto? Está diciendo, entonces, como ha funcionado tantas veces el proceso, entonces yo induzco que el proceso de inducción funciona. Usted está haciendo una inducción, usted está haciendo entonces lo que se llama un círculo vicioso, porque está usted entonces dando por supuesto aquello que quiere probar. Bueno, entonces, nada, no hay manera ni de justificar el proceso de inducción por recurso a la razón ni por recurso a la experiencia. Pero vaya, dígale a un científico, ¿no? De que entonces no, mire usted, perdone, pero usted, ese poder de inducción no está validado. Pero usted, porque tiene confianza en todas esas leyes que usted está allí entonces postulando y todas estas aplicaciones. Bueno, si el científico no tiene mucho conocimiento de lo que es la filosofía de la ciencia, y en particular un físico no tiene por qué tener para ejercer su física, en ningún momento, ¿no? Pero si lo conoce, dice, bueno, sí, yo sé, hay argumentos en pro, en contra, ¿no? Pero para mí el proceso de inducción es un conocimiento válido, lo que venga de allí es un conocimiento válido, y tan válido es que yo lo pongo en acción. Bueno, pues resulta que Abdu'l-Bahá define fe como conocimiento consciente puesto en acción. Mire lo razonable, ¿no? Si alguien dice, no, yo creo en el proceso de inducción, es conocimiento, pero está paralizado, ¿no? Y no va, y no estudia ciencia, porque la ciencia de base del proceso de inducción y eso no está validado, entonces usted no está poniendo ese conocimiento en acción, entonces usted no tiene fe, ¿no? Entonces es razonable, ¿no? Lo que nos dice Abdu'l-Bahá. Realmente lo que dice Abdu'l-Bahá es lo siguiente, yo lo voy a leer, pero de allí uno llega a la conclusión él dice lo siguiente, en alguno escrito de él: por fe se entiende, en primer lugar, el conocimiento consciente y en segundo lugar, la práctica de las buenas obras. Bueno, de allí entonces uno llega a la conclusión de que dentro de esa línea de idea, pues la definición de fe que está detrás es conocimiento consciente puesto en acción, ¿no? Pero mire que allá hay un conocimiento consciente puesto en acción en la ciencia, luego ese es un artículo de fe. Si se quiere convencer un poco más, entonces cojamos un artículo de fe en la religión, pues. Suponga usted dice y toma el libro 1, ¿cierto? Y entonces usted dice que cree en el poder de la oración, ¿no? Dice que es un conocimiento consciente, pero usted no ora, ¿no? Y de pronto entonces por ahí se sincera con alguna, no sé, yo no estoy orando. Entonces tú no crees en el poder de la oración, no tienes fe en la oración. Entonces, si tienes fe, entonces póngalo en acción, ¿no? Entonces mire, el conocimiento consciente puesto en acción. Acá en la ciencia es la misma cosa, ¿no? La inducción es un ejemplo de un artículo de fe en la ciencia. Voy a mencionar otro, y es el siguiente, y es el mismo Albert Einstein dice que esta creencia, este artículo de fe, él lo considera fundamental en la ciencia y le da el carácter inclusive religioso. Y es la creencia en que existe un orden en el mundo, ¿no? En el mundo físico, y que la mente puede captar ese orden, ¿no? Pero no hay argumentos que le prueben que eso está así, ¿no? Hay gente, hay filósofos que hablan de que todo es caos y que el orden se lo inventa la mente, ¿no? Pero el científico no piensa que se ha inventado ese orden. El científico piensa que lo ha descubierto y da su vida por eso.
¿no? Emplea toda su vida en descubrir ese orden, pero no hay un argumento racional que se lo pruebe, ¿cierto? Mas sin embargo, él considera esto como un conocimiento consciente y él lo pone en acción. Entonces, allí hay otro artículo de fe en la ciencia, ¿no? Realmente hay dos. El primero es que entonces existe un orden en el mundo y el otro es que la mente puede captarlo. O que pueda suceder que alguien piense que allá en el mundo externo hay un orden, pero la mente no lo puede captar. Pero son dos. Entonces tenemos tres artículos de fe, al menos. Muy bien, entonces, en la ciencia hay artículos de fe. Pasemos a la religión. Y mencionemos unos artículos de fe en la religión. Bueno, pues entonces, bueno, aquí ante ustedes, pues, no necesito dar esta especificación, pero pues démosla en aras del argumento, ¿no? Cuando hablo aquí de religión, pues entendemos por religión las religiones reveladas, ¿no? Cuando yo hablo de religión, entonces, si nosotros hablamos de religión, tenemos la religión revelada por las manifestaciones de Dios, la que tiene un libro, esto es, ¿no? Esa religión, como la concebimos nosotros, no es mera espiritualidad, es más, ¿no? La religión no es mera espiritualidad, la espiritualidad es lo que nos permite captar la dimensión espiritual, como la racionalidad nos permite captar la dimensión material, porque sabemos que la religión es más, la religión es un sistema de conocimiento y es un sistema de ética, ¿no? Y la religión nos permite entonces construir la sociedad y avanzar en la sociedad, ¿no? Entonces hay que especificar esto, ¿no? Porque si no, entonces se pueden deslizar las cosas y pensar, identificar religión meramente con la mera espiritualidad, muy vaga la espiritualidad, vaga, así, sin leyes, todo esto, ¿no? Bueno, aquí sobra hacer la aclaración, pero el área de argumento la hago. Bueno, entonces, uno de los aspectos fundamentales de la religión es que la religión habla de que hay otra dimensión. No solamente la dimensión material, sino la dimensión espiritual del ser humano. La dimensión espiritual del ser humano. Los materialistas entonces niegan esa dimensión espiritual y piensan entonces que todo, de alguna manera, todo esto que ligamos con la mente, que le ponemos la palabra espiritual, todo esto, eso es fruto de las interacciones de la materia, ¿no? Entonces algunos dicen, ¿a dónde está? Yo no he visto el alma, ¿no? Yo tampoco he visto el átomo, ¿no? Estas cosas, ¿no? Bien, entonces, pues si nosotros necesitamos un marco conceptual para percibir la dimensión material, igual necesitamos un marco conceptual para percibir la dimensión espiritual. Para mí, materialista es todo aquel que no tiene ese marco conceptual, ¿no? Eso es. Ahora bien, entonces que esta aceptación de una dimensión espiritual es un acto de fe, hombre, sí, pero fe como conocimiento consciente puesto en acción. Entonces, si usted dice conocimiento, entonces el materialista le dice, denme un argumento. Y entonces le digo, bueno, mire, la existencia misma de la ciencia es una prueba de la dimensión espiritual del ser humano. Y el argumento es de Adolf Bach. Y entonces yo no voy a parafrasear a Adolf Bach, voy a leer unas citas de Adolf Bach que ustedes también conocen, y entonces analizamos el argumento es muy claro. Adolf Bach dice lo siguiente, ¿no? Dice, el hombre, por decirlo así, toma la espada de la mano de la naturaleza y con ella como centro de autoridad domina a la naturaleza misma. A la naturaleza le falta la corona de las facultades y atributos humanos. El hombre posee inteligencia consciente y reflexión, la naturaleza no. El hombre investiga los misterios latentes en la naturaleza, en tanto que la naturaleza no es consciente de sus propios fenómenos ocultos. El hombre está dotado de virtudes ideales, por ejemplo, intelecto, voluntad, fe, confesión y reconocimiento de Dios, mientras que la naturaleza está privada de todo esto. Las facultades ideales del hombre, incluyendo la capacidad para la adquisición científica, están más allá del conocimiento de la naturaleza. Estos son poderes mediante los cuales el hombre puede diferenciarse de todas las otras formas de vida.
Entonces, miren, Esa cita pertenece a... eso está en promulgación de la paz universal. Ahí está, ¿no? Te puedo mandar el documento. El documento, ahí está es de promulgación de la paz universal. Bueno, el argumento es el siguiente, ¿no? O especifiquémoslo un poco más, demos un ejemplo concreto de esto, ¿no? Y recuerdo que hace muy poco, allá en la universidad, di una charla sobre fundamentos de cuántica, y a la salida algunos colegas de pronto se ponen a hablar y dicen entonces que, no, pues que el ser humano no es más que un animal. Yo le daba un animal un momento. Entonces le dije lo siguiente, como que un animal no más. Miren, si miramos el ser humano como animal, es un animal terrestre, ¿no? Su naturaleza era un animal terrestre. Si no tiene más que eso, le está condenado a andar sobre la tierra, como andan los perros, como andan los gatos, los tigres, ¿no? El hombre, su cuerpo no está adaptado para volar como los pájaros, ni para andar debajo del agua como los peces. Mas, sin embargo, el ser humano tiene algo que no tienen las otras criaturas. Tiene su poder racional, su poder científico, que le permite entonces develar los misterios de la naturaleza, encontrar las leyes de la aerodinámica y volar. Diseña aviones y vuela, ¿no? Diseña submarinos y anda por debajo. Entonces hay algo más, ¿no? ¿Cuál animal llega entonces a superar las limitaciones de su naturaleza animal? Entonces no somos igual que animales. ¿Qué dijeron los colegas? No, sí, ahí tenés razón. Entonces, pero es el argumento actual bajar, ¿no? Claramente, ¿no? Y así usted puede multiplicar todos los ejemplos, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el argumento es muy lógico. Parte de dos hechos. A, el poder que tiene el ser humano de elevarse por encima de las limitaciones que le impone la naturaleza. Acabo de dar un ejemplo y así ustedes pueden contar todos los que quieran, ¿no? B, el hecho de que de todos los seres de la naturaleza el ser humano es el único que tiene tal poder. Bueno, entonces llegan, ay, ¿qué pasa si por allá en Alfa Centauro hay unos seres pensantes que no son iguales a los seres humanos? Bueno, cuando hablo de ser humano, hablo de seres pensantes, porque pueden tener otra forma, yo qué sé, ¿no? Como enviar a las estrellas allá y con otras caras, pero lo común es que tiene racionalidad. Entonces el argumento no es válido, ¿no? Es ganas de hablar. Bueno, pues entonces ahora, lo dice Atolba, dado que la parte no puede tener cualidades adicionales a las del todo, ¿no? La parte no puede tener más que el todo. Se puede arguir que la parte de pronto tiene las cualidades del todo, como en un holograma, no entro en el detalle este. Y obviamente que el todo contiene más cualidades que la parte, pero que la parte tenga más cualidades del todo no tiene sentido desde el punto de vista lógico. Entonces la conclusión lógica es que se puede propio el ser humano y que por lo tanto este último tiene una naturaleza superior a la naturaleza material, punto. El argumento es bellísimo y claro, ¿no? Entonces la ciencia, lejos de la ciencia ir en contra de la religión, la existencia de la ciencia entendida como poder científico muestra la naturaleza espiritual del ser humano. Entonces ahí tenemos un argumento. Ah, pues que le pueden presentar otros argumentos racionales y eso se puede formar la discusión. Pero para el creyente, él considera que este es un conocimiento consciente y él lo pone en acción, ¿no? Lo pone en acción, ¿no? Y entonces, ¿qué es un artículo de fe? Sí, es un artículo de fe, pero igual es el artículo de fe en la ciencia cuando postula que hay un orden en el mundo que lo puede captar la mente, o cuando acepta el proceso de inducción. En ese sentido no hay problema, ¿no? Entonces, que el que no comparte ese marco conceptual, esos artículos de fe, entonces no considera válido el conocimiento del otro, ok. Entonces usted construya su marco conceptual y ese es el suyo. Este es el mío, ¿no? Pero no me venga a decir entonces que mi creencia es irracional, ¿no? En absoluto, ¿no? Bueno, entonces, el otro punto, y ya yo voy llegando a la parte final acá, está entonces la creencia en... Ahora, pues esta idea, ¿no?, de que en el hombre existen dos naturalezas, sabemos que es común a todas las religiones, ¿no? Todas las religiones siempre han hablado entonces de que hay dos naturalezas en el ser humano. En la fe Bahá'í pues está muy bien explicado todo.
cuando se nos dice entonces que el ser humano, bueno, pero entonces entremos a lo de Dios y allí, no me adelanto. Bueno, la otra creencia entonces es que la creencia en un Dios, pero en un Dios personal. ¿Qué quiero decir con esto, no? Para nosotros los bahá'ís, pues, sabemos que Dios, la esencia de Dios, entendiendo por la esencia lo que es Dios, pues está por fuera de nuestro conocimiento. Y el argumento de allí es algo muy lógica, ¿no? Si usted postula y acepta un Dios que es creador, pues usted es su criatura, usted no va a poder entender a su creador, ¿no? Entonces, de cierta manera, Dios es lo más oculto de lo oculto. Ah, pues entonces no tenemos conocimiento de Dios. ¿Y cómo tenemos la religión? Ah, no, tenemos conocimiento de los atributos de Dios, de aquello que podemos afirmar de Dios. Entonces podemos afirmar que Dios es belleza, podemos afirmar que Dios es bondad, todo esto. Y esos atributos se manifiestan en el mundo material, ¿no? Y en el ser humano. En el mundo material se manifiestan algunos, ¿no? Podemos decir que el mundo material es un libro, ¿no? Y la lectura de ese libro es la lectura de los atributos de Dios, lo hace la ciencia. Pero la ciencia no contiene, por ejemplo, las enseñanzas éticas. La ciencia le dice a usted lo que es, pero no lo que debe ser. Lo que debe ser se lo dice la ética. Y esto entonces viene de las manifestaciones de Dios. Entonces nosotros como bahá'ís pues sabemos que en el ser humano se manifiestan todos los atributos de Dios. Entonces, los materialistas, como entonces niegan la dimensión espiritual del ser humano, entonces solamente se aferran a la parte puramente material, ¿no? Entonces, como la parte espiritual del ser humano, incluida su mente, es apenas un producto de la materia, entonces el Dios que ellos consiguen no le pueden poner mente, porque la mente está subordinada a la materia, ¿no? Entonces para Einstein Dios es algo, es una pura racionalidad ya, pero el Dios de Einstein no tiene propósitos, no tiene libertad, ¿no? El ser humano tampoco tiene libertad. Entonces el ser humano es como un autómata. Einstein dice, ¿no?, que concebir que un ser humano tenga culpa en lo que obra no es muy racional en absoluto, porque el ser humano es lo mismo que una piedra que está condenada a caer en un campo gravitacional y no tiene sentido decir que es culpable o no por caer en el campo gravitacional. Usted me va a preguntar, ¿y entonces este hombre cómo concibe la ética? Bueno, yo no voy a entrar en ese intríngulis, ¿no? Él tiene su propia concepción de ética. Lo que quiero decir es que para un materialista como Einstein, su Dios no es un Dios personal. Y Einstein dice, no, pues es que creer en un Dios personal es que es persona, ¿no? Lo que nos caracteriza como persona, fundamentalmente, que es nuestra libertad, ¿cierto? Nos concebimos como libres, tenemos propósitos, ¿no? Tenemos metas, obramos de acuerdo con esas metas. Dios nos ha dado libertad, ¿no?, porque quiere que lleguemos a Él, pero por amor. Entonces no nos creó un autómata, nos dio libertad. Entonces, alguien como este dice, no, pero es que ese Dios es un Dios entonces antropomórfico, lo está construyendo a imagen del ser humano, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice Chogyal Effendi al respecto? Chogyal Effendi dice lo siguiente, y creo que aquí queda aclarado el asunto. Lo que se quiere significar con un Dios personal es un Dios que es consciente de su creación, quien tiene una mente, una voluntad, un propósito, y no como lo creen muchos científicos y materialistas, una fuerza inconsciente y determinada que opera en el universo. Tal concepción del ser divino, como la suprema y siempre presente realidad en el mundo, no es antropomórfica, puesto que trasciende todas las limitaciones y formas humanas, y de ningún modo significa un intento por definir la esencia de la divinidad, que obviamente está más allá de cualquier comprensión humana. Decir que Dios es una realidad personal no quiere decir que tiene una forma física, o que se parece en modo alguno a un ser humano. Mantener tal creencia sería una pura blasfemia. Bueno, entonces yo añado que entonces finalmente en la fe bahá'í Dios la consecuente, ¿no? Las personas que van a los medios universitarios, los jóvenes que comienzan sus carreras universitarias,
van a estar sometidos a muchas pruebas intelectuales, ¿no? Porque todavía el mundo universitario está lleno de materialismo y una serie de argumentos materialistas. Es bueno entonces tener un poquito claro todos estos argumentos para no dejarnos como engatusar con tanto sofisma materialista, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería contar.